Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a capítulo 18 y capítulo 19. Vamos a revisar hoy Josué, capítulo 18 y capítulo 19. Como he estado animando allá en estas dos últimas semanas que me ha tocado ir a Daquisquís, vamos a leer todos juntos, pero les voy a pedir que lo leamos dinámico, o sea, que sea inmediatamente termina uno, luego va el otro y así, para que entonces el audio no sea de hora y media. No, para que entonces sea así, vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿ok? Entonces, yo voy a comenzar con los dos primeros versículos, Josué capítulo 18, y vamos a abarcar hasta el capítulo 19, todo el 19 también, ¿ok? Entonces, comienzo yo, luego vamos por mi derecha, por la hermana Yolanda, Gabriel y así, ¿no es cierto? Y abarcamos todo hasta terminar los dos capítulos. Dice la palabra del Señor, Josué 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado? Jehová, el Dios de vuestros padres, señalad 3 varones de cada tribu para que yo les envíe y que ellos se levanten y corran a la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá te hará en su territorio del sur y en la casa de José en el tuyo arriba. Vosotros pues que dividiréis la tierra en 7 partes, me traeréis la instrucción aquí, y yo os echaré de ustedes por suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas en ninguna parte tienen de nosotros, porque el sacerdocio de Jehová lo de ellos. Gad y Jerico ven la tribu de Manasés, ya han recibido los soberanos de otro lado al oriente, los cuales Moisés siervo de todos. Levantándose pues aquellos varones fuertes y ciudad de Dios, que iban para delinear las tierras, diciendo: de aquí recorrer la tierra y delinearla, y volver a mí para que yo os eche sobre la tranquilidad de Jehová. Sí. Fueron pues aquellos varones que recorrieron la tierra, eliminando las ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Se fue la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias y territorio dedicado a ella, llegó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde Jordán y sube hasta el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Betaré. Y allí pasó en dirección de Luz, al lado del sur de Luz, que es Betel, y desciende a Adar, al monte que está al sur de Bet-Horón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur al monte que está delante de Bet-Horón, al sur, y que viene a salir a Kiriat-Mar, que es Kiriat-Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat-Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas del Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al sur, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boham, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. Pasa el límite al lado norte de Bet-Hogla y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán, el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a su familia. Las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Abí,
Kefar, Amoní, Ofni, Geba, 12 ciudades con las aldeas, Gabaón, Rama, Beerot, Mizpa, Carefa, Mosar, Pequeña y Tarana, Sela, Elef, Ebus, Jerusalén, Carabán y esta es la ciudad con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a su familia. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, a Jaesuá, Bala, Esel, Tolar, Betul, Orma, Ciclac, Bet Marcamot, Azar-Susa, Belebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. Ahí, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat, Ber, que es Ramat, de Negev. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarí, y su límite sube hacia el occidente a Parada, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jorneam, y mira de Sarí hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kisloat Tabor, sale a Taberat y sube a Jafre. Pasando de ahí hacia el lado oriental a Jefe, y ahí a Casim y sale a Rimón rodeando a Nena. Luego al norte y mira hacia Dom, empieza a seguir al valle de él. Y abarca a Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Issacar, a los hijos de Issacar, conforme a sus familias, y fue su territorio Gesel, Gesulón, Sunem, Paraín, Sidón, Alaraz, David, Gisión, Abes. Realmente llega ahí, se haga interfaces y llega a este límite de Tabor, así se termina en el programa. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Gad, Ali, Betén, Aksar, Lamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo del occidente y a Sior, Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jeftel, al norte, a Bet Emek y al Negev y sale a Gabún al norte. Y abarca a Hebrón, Rehob, Mok, hasta la gran Sidón. De allí está el límite suroeste hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar de este territorio de Axis. Abarca también Uma, Afer y Pero, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio de Bef, Alon, Sanadí, Adami, Lezer y Abner, hasta la laguna y sale de Jordán. Y llegaba al límite hacia el occidente a Tabor, y de allí pasaba a Obot, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente continuaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amad, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor. Cedes, Edreí, en Azor, Irón, Miglar, el Orey, Bet Anat, y Bet Semenés, de 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus ciudades, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Fue el territorio de Soledad, Sora, Estado, Tecnis, Sara,
Alon, Efra, Elón, Dan, Efrón, Eteque, Betón, Balat, Jehú, Beneberak, Garrimón, Mejarcón y Ragón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó el territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron en Liceo. Y tomándola, le dieron a filo de espadas y tomaron posesión de ella. Y habitaron en ella y llamaron a Liceo Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Dan, conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades del sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Amén. Nosotros, como cristianos, creemos en el Dios de la suerte. No en el Dios de la suerte, porque no creemos en la suerte en la manera en la cual se entiende y se define por el mundo, como una pura casualidad, como si existiera alguna fuerza que controla lo que sucede, para bien o para mal, y podemos saber qué le va a suceder a las cosas. No, no creemos en ese Dios. Pero sí creemos en el Dios de las suertes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos, amigos? En la Biblia leemos de las suertes, en la Biblia leemos de echar suertes para poder encontrar la voluntad de Dios. Así es como se describe en algunos pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en el libro de los Hechos, por ejemplo. Leemos de esto varias veces entonces aquí en este pasaje, así también como en capítulos anteriores. Y ya vimos la suerte que le tocó, por ejemplo, a la tribu de Judá, vimos la suerte que le tocó a la tribu de Efraín y las suertes que también cayeron para la tribu de Manasés. ¿Okay? Ahora, en estos dos capítulos, que son nuestro texto a estudiar el día de hoy, el echar suertes está muy enfatizado en cuanto a la división de la tierra para estas 7 tribus que quedaban y que parece ser muy activa esta manera de ejercer alguna decisión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Josué dijo en el versículo 6, fíjense, que él iba a echar suertes, fíjense, delante de Jehová nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Dice que Josué iba a echar suertes delante de Jehová vuestro Dios. Y esto es lo que hizo en el versículo 10. Fíjense lo que hizo en el versículo 10. Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo. ¿Ok? Y esta es la frase que quiero que entendamos hoy, hermanos. Josué echó suertes delante de Jehová. Es la clave de lo que vamos a ver en este pasaje. La clave para que entendamos lo que significa de que nosotros creemos en ese mismo Dios que Josué echó suertes. Nosotros creemos en el Dios de las suertes. Ahora, vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios, ¿ok? Así que tenga su dedo ahí en Proverbios, en Josué, y vaya a Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Hermano Yolanda, léalo, por favor. Proverbios 16, versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo más de Jehová, que es la decisión de él. Este versículo es que aún en el Antiguo Testamento, cuando echaron suertes para tomar decisiones, Dios estaba controlando las suertes para que las decisiones fueran tomadas conforme a su voluntad. Entonces, cuando me refiero, hermanos, al Dios de la suerte, simplemente me estoy refiriendo a esto. Escuche, al Dios soberano. Al Dios soberano. El Dios que controla aún lo que parece a nuestros ojos ser pura suerte. Como el hecho de echar suertes tirando dados, por ejemplo. Nadie puede saber de antemano su resultado, pero Dios sí.
Por eso, cuando digo que creemos en el Dios de las suertes, estoy diciendo que creemos en el Dios absoluto y totalmente soberano sobre todo y sobre todos. Y esto, hermanos, es sumamente importante, primero, porque esto es una doctrina bíblica, pero también es importante de manera práctica para nuestras vidas, porque a veces la vida parece ser una pura echada de suertes y nada más. Como si alguna fuerza estuviera tirando los dados y nadie realmente está controlando lo que sucede en este mundo o en mi vida. Piensen esto. No, piensen esto. ¿Por qué Dios quiso que usted sea el primero o el segundo, el tercero, el cuarto hijo en su familia? ¿Fue una echada de suertes? ¿O es el Dios soberano que decidió que fuera así? Piensen eso. Entonces, alguno pensaría que hay algo que está fuera de este mundo, que está controlando las cosas y de manera azarosa. Pero no es cierto. Aun cuando parece que la vida es una cosa que parezca azarosa, en verdad es Dios quien controla las suertes. Dios controla todo porque Él ha decretado todo y por eso todo sucede conforme a su voluntad. Y cuando creemos esto, entonces tenemos que reconocer que vivimos ante la presencia de Dios, mis hermanos. Si reconocemos esto, entonces tenemos que tener claro que absolutamente cada paso, cada cosa que damos, lo hacemos delante de la presencia del Señor. Aquí vemos algo muy importante al principio del capítulo 18. Israel cambió de lugar, no sé si se dieron cuenta. Se reunió ahora en Silo en vez de Gilgal. Porque dice que en Silo, fíjense por favor, capítulo 18 en el principio, dice que en Silo erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Entonces vemos esto de manera muy real. Hermanos, Josué iba a echar suertes, pero no lo iba a hacer así como decimos, todo random, sino que lo iba a hacer delante de la presencia de Dios. No solamente porque Dios está en todas partes, fíjense, sino porque lo iba a hacer en el lugar en donde Dios estaba mostrando su presencia entre su pueblo. Entonces, si se dan cuenta, este asunto de echar suerte delante de la presencia de Dios tenía una especie de como un culto de adoración, en este caso puntual. El tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo y sí es muy importante que vemos que todo Israel estaba allí. Estaba allí para entonces poder ser dividida el resto de la tierra para las 7 tribus allí. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Echando suertes delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Delante del Señor soberano. Y hermanos, nosotros creemos en este Dios, en el Dios de las suertes, el Dios soberano, el que controla todo, y vivimos bajo su presencia. Entonces, que consideremos la pregunta en este mensaje. ¿Qué significa creer en el Dios de las suertes? No, ¿qué significa vivir creyendo en el Dios de las suertes? Y específicamente en este pasaje, ¿cuáles son los resultados de la vida cuando nos damos cuenta de que vivimos delante del Dios de las suertes, del Dios soberano? Esa es la pregunta que me gustaría que nos planteemos. Pues podemos resumirlo diciendo que cuando te das cuenta que vives ante la presencia del Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición mientras le obedeces. Es simple, es sencillo. De vuelta, si te das cuenta que vivimos ante la presencia del Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición mientras le obedeces. Por lo tanto, esta es mi propuesta en esta enseñanza, la que acabé de decir. Cuando te das cuenta que vives ante la presencia del Dios de las suertes, puedes vivir disfrutando su bendición mientras le obedeces. He titulado entonces esta enseñanza, El Dios de las suertes. Y bajo ese título quiero mencionar 2 puntos. En primer lugar, cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición. Pero en segundo lugar, cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, no puedes ser negligente. ¿Okay? Así que, hermanos, luego de eso daré unas aplicaciones y una conclusión. ¿Ok? Así que, en primer lugar, cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición. Hermanos, estos 2 capítulos, cuando terminan la sección de la división de la tierra entre las 12 tribus,
Es lo que encontramos aquí. Esto es lo que aquí termina, aquí culmina esta etapa del libro. Todavía, si ustedes se dan cuenta, faltan las ciudades para los levitas. No hemos hablado de eso, ¿no es cierto? De hecho, es lo que viene en el capítulo 21. Entonces, ahí vamos a encontrar el tema de la ciudad de refugio, ¿no es cierto? Pero aquí termina el repartimiento de toda la tierra prometida a las tribus de Israel como Dios había prometido. Y vemos que la tierra fue dividida entonces conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, Él lo hizo así. Esta fue su decisión y esto no es un dato menor. Hermanos, vimos que Él decidió el territorio para Judá. Vimos que Él decidió el territorio para Efraín, que Él decidió el territorio para Manasés. Y aquí, aunque vemos que Josué mandó a algunos varones para recorrer la tierra y describir la tierra, y con el propósito de repartir las demás siete tribus, hermanos, aunque eso fue lo que sucedió, Dios tenía el control de todo aquello. Cada tribu iba a estar en el lugar donde Dios había planeado que esté. Aquí vemos entonces, hermanos, el tema de las suertes. Porque vemos aquí que los varones fueron a reconocer la tierra, la describieron para el repartimiento. Pero ese repartimiento fue dado por Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? Miren los detalles, hermanos. Josué echó suertes delante de la presencia de Jehová, en el lugar donde se erigieron el tabernáculo de reunión, mostrando que el repartimiento de la tierra entonces, como les dije al principio, no era un acto azaroso y sin Dios. No, de hecho, esto que nosotros leemos aquí, el hecho de que se lo está haciendo delante de la presencia del Señor, en el lugar donde el Señor erigió el tabernáculo, hermanos, esto muestra entonces que esto era un tiempo de adoración. Este tema, esta asamblea que hubo allí, fue un tiempo de adoración. Y eso es lo que estaban haciendo. Dios estaba entonces bendiciendo a su pueblo por medio de controlar las suertes y así repartir la tierra conforme a su voluntad. Leemos que, fíjense, dice el texto, que habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habrían repartido su posesión. Ahora, la pregunta es, esta es una pregunta importante, ¿era culpa de ellos o simplemente porque no les había tocado su turno? Esa es una pregunta importante. ¿Era culpa de estas tribus que no tenían un lugar todavía o sencillamente porque aún no les tocaba su turno? Por lo que Josué dice aquí, parece que por lo menos parte de la culpa era de ellos. Entonces, para ayudarlos, Josué mandó a que escogieran a 3 hombres de cada tribu de las 7 que se quedaron para que estos hombres sean enviados, recorran toda la tierra, describieran cómo es la tierra geográficamente y después vuelvan a Josué para que dividiera la tierra en 7 partes. Les recuerda Josué a todos estos hombres, les recuerda que Judá ya tiene su parte, así también como José, o sea, Efraín y Manasés, ¿no es cierto? Ya tienen su parte. También las 2 tribus y media del otro lado del Jordán también ya tienen su parte. Que les recuerda que Leví no va a tener ninguna porción porque el sacerdocio de Jehová es su heredad. Y cuando regresan, Josué dice en el versículo 6, fíjense, que él va a echar suertes delante de Jehová nuestro Dios. Entonces aquí vemos la mano soberana de Dios. Josué está echando suertes para decidir el territorio para estas tribus, pero ¿quién está detrás de las suertes? El Dios soberano, el Dios que controla todo. Dios estaba bendiciendo a su pueblo con la tierra como había prometido. Lo vimos desde el capítulo 1 y antes con Abraham e incluso con Moisés. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas y ellos podían confiar en el territorio que iban a recibir. ¿Por qué? Porque era Dios el que se la estaba repartiendo. O sea, si se entiende, hermanos, piensen en esto. Imagínense que van a echar suertes, pero no en el tabernáculo. Josué los reúne, ¿no es cierto? Los reúne y dice, hey, ustedes sí que no se han levantado a tomar territorio, ¿eh? Ok, vamos a hacer esto de una buena vez y por todas. Ok, vamos a reunirnos aquí. Ok, ¿alguien tiene una moneda? Un dado de 7 caras.
Ok, porque son 7 tribus, ¿no? Ok, hagamos una cosa, vamos a tirar suerte y el primero que sale, ya mandaron a recorrer todo, ok, ¿cómo está dividido? Ok, podemos dividirlo de esta manera, esta va a ser los límites de cada sector. Ahora, ok, vamos a ver a quién le toca esta etapa, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a echar suerte, pum, y salió la suerte. Y le salió la suerte a tal. Piensen en eso. Y supongamos que a ti no te gustó la suerte que te tocó, supongamos. ¿Sabes lo que va a suceder? Yo te voy a decir lo que va a suceder. Porque eso lo veo hasta en el partido de fútbol del niñito del campeonato que están jugando aquí a la vuelta. Que es insignificante, pero ahí están los padres de familia mostrando que han sido perjudicados. ¿Sabes lo que van a hacer? Josué, ¿por qué le dijiste ese territorio a ellos? Si yo he visto que tú andas compadreando con ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de Josué lo hizo bien porque sabía que tenía que cuidarse de estas cosas. Por eso Josué dice, vamos a hacer esto, pero delante de la presencia de Dios. Vamos a hacer una asamblea, pero que de una manera oficial. Quiero que esto sea un culto de adoración y quiero que lo que suceda, pero que entiendan de que no fui yo el que les dije le va a tocar a este tal lugar. Yo lo voy a decir, pero todo está delante de la presencia de Dios. Todo va a estar delante de la presencia de Dios. Esto no es un asunto que tiene que ver conmigo. Esto es un asunto que va a ser Dios el que va a decidir. Yo solamente tiraré los dados, pero esto es de Dios. ¿Se entiende? Este es el punto acá. O sea, Dios iba a estar repartiendo la tierra como Él quería a cada uno de ellos y Él controla lo que le sucede a cada uno de ellos. Sácale turno. Dios todavía entonces, hermanos, es fiel a sus promesas. Podemos confiar en esto aun cuando parece que lo que está pasando es pura suerte. Parece que no hay nadie quien pueda controlar la situación. Pues no, mis queridos hermanos. Cuando los doctores dicen que algo es 50-50, que no sabemos lo que va a pasar, que puede vivir, que puede morir, que nadie puede saber lo que va a suceder, nada más tenemos que esperar y ver. Hermanos, en ese sentido, eso es verdad. Aunque yo siempre me gusta que me digan la fatal, porque de ahí cualquier cosa es buena noticia. ¿Okay? Pero eso es verdad. Es verdad lo que dicen, pero Dios sabe. Dios tiene el control. O lo que sea el ejemplo, creemos en el Dios de las suertes, el Dios soberano, quien ha decretado desde el principio y en su providencia está sosteniendo cada evento, cada detalle, cada segundo con su mano. Y hermanos, esta es la confianza que podemos tener, la bendición de creer en un Dios así. Y hermanos, en verdad, esto es toda una bendición. Y repito lo que dije, lo que se estudió la semana pasada. La doctrina de la soberanía de Dios no trae miedo a la persona que la entiende. No le da temor al Hijo de Dios. De hecho, es su confianza. De hecho, es la base de su fe. Otros pueden hablar de la suerte como que si la suerte controlara todo. Hablar de su miedo de no poder controlar las cosas. Su miedo porque piensan que todo está fuera de su control, pero nosotros los cristianos no tenemos que pensar así, porque hasta las suertes que se echan en el regazo, hasta esas cosas que verdaderamente nosotros hacemos de manera aleatoria, random, hermanos, eso está controlado por Dios. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su carácter. Y aquí vemos también que podemos confiar en la bendición de Dios de las suertes, el Dios soberano, reconociendo que la fidelidad del pueblo de Dios también es bendecida. Hermanos, Él es fiel, pero también cuando le obedecemos y somos fiel a Él, hay bendiciones. Quiero que vean, hermanos, que en el principio de esta sección del repartimiento de la tierra, ¿se acuerdan que leímos de Caleb? ¿Se acuerdan? En capítulo 14 y 15 estuvimos viendo de Caleb. Pero es verdad, hubo una suerte que cayó sobre la tribu de Judá que iba a acertar el sector, ¿no es cierto? Pero hermanos,
Dentro de esa suerte que cayó en ese sector, Caleb dijo, dame los montes donde están los gigantes. Yo a esos me los quiero bajar, a esos. Él decidió estar allí. Él decidió ir a combatir allí. ¿Por qué? Porque él tenía fe en el Señor. Por eso él pidió, aún con 45 años más, o sea, 85 años, Caleb dijo, dame ese monte. Vemos su fe en ese momento, probando sus palabras de hace 45 años, mostrando su creencia y su fe en su Dios. Y aquí al final de esta sección, en el capítulo 19, leemos de Josué y la heredad que Dios le dio a él. Miren conmigo el versículo 49 y 50 del capítulo 19, fíjense. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Es sumamente interesante este texto. Dice, versículo 49, Gabriela, por favor, léelo. 49 y 50 del capítulo 19. Y después que acabaron de repartir la tierra. ¿Cuándo? Perdón. Acabaron de repartir la tierra. ¿Escucharon eso? Y después que acabaron de repartir la tierra, ahora sí, siga, por favor. En heredad por sus territorios dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat-Serah, en el monte de Efraín, y la reedificó la ciudad y habitó en ella. Fíjense, hermanos, después, o sea, ustedes han escuchado la frase, ¿no? Las madres lo saben. El que reparte, se lleva la mejor parte, ¿no? Las madres dicen eso, pero en verdad las madres no se llevan la mejor parte. Se comen las alas y lo comen en la olla de aluminio, ¿no es cierto? Y en la cocina ahí sentadita. Eso dicen, la humildad de nuestras mujeres. Pero aquí vemos, hermanos, que no es así. Aquí vemos que Josué, mejor dicho, que esa frase es verdad. Josué aquí no agarró primero, sino que una vez que todo fue conquistado, entonces, o repartido, perdón, entonces ahí se le dio la heredad a Josué. Después de que las 12 tribus recibieron entonces esta herencia, Josué recibió la ciudad de Timnat-Serah en medio de la porción de Efraín, la tribu de Josué, conforme a lo que Dios había prometido antes. Ahora, no es coincidencia que vemos a Caleb al principio de esta sección y vemos a Josué al final de esta sección siendo bendecidos de manera especial. Estos dos varones eran los únicos fieles en el tiempo de la infidelidad del pueblo de Dios. Los únicos confiados en un tiempo de falta de confianza en Dios. Y aquí, muchos años después, vemos que su fidelidad, hermanos, continúa siendo bendecida. Así que vemos la bendición que reciben los que confían en Dios de las suertes. ¿Se dan cuenta? Vemos allí que los que confiamos en el Dios soberano, tenemos bendiciones. Dios nos bendice ante todo a nosotros de manera especial. Nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermanos. Disfrutamos de la comunión con Dios. Le glorificamos, gozamos de Él para siempre. Y al final tenemos la confianza de recibir la herencia final. Hermanos, Caleb y Josué recibieron una porción de la tierra física, señalando el día cuando iban a heredar algo mejor, una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, así tenemos que estar también nosotros, hermanos. Así deberíamos vivir también. A veces, hermanos, de vuelta, no entendemos por qué no vemos los resultados inmediatos de nuestra obediencia y confianza en Dios. Parece que la cosa no está pasando conforme a lo que planeábamos y peor aún, a veces pensamos que la vida es un tanto azarosa. Y a veces no solamente azarosa, sino con mala suerte además. Pero no, hermanos. El Dios de las suertes, o sea, el Dios soberano que controla todo y a todos, hermanos, Él está obrando, Él es fiel, Él te va a bendecir y lo va a hacer por tu fidelidad también. Tu fidelidad que muestras porque Él es fiel, porque no siempre somos fieles y tenemos que reconocer eso. Pero Él sí es fiel, por lo tanto Él te preserva, Él te hace preservar y te bendice. Cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, entonces puedes confiar en su bendición. Pero en segundo lugar, la otra cosa que aprendemos aquí en nuestro pasaje
es que cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, no puedes ser negligente. Hermanos, si Dios es el Dios soberano, nosotros tenemos que entender de que no tenemos que ser negligentes. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. No sé si todos entienden el tenis. Hablemos del vóley, ya está. El voleibol creo que es un deporte que a lo mejor todos lo tenemos más conocido, ya sea acuavóley o voleibol, no importa. Pregunta, ¿quién saca? ¿Quién saca primero? ¿Quién tiene el derecho a sacar primero? Exacto. O sea, no hay un derecho a cambiar de sacar primero. Entendiendo que el que saca primero tiene una ventaja. ¿Ok? Entonces, ¿quién saca primero? No hay una ley que diga quién debe sacar primero. Como no hay una ley quién debe sacar primero, cualquiera que argumente cuál sería una buena razón para sacar primero, puede ser debatida por el otro argumento. Así que, como no hay algo que decida quién sacar primero, los hombres, de manera sabia, decidieron usar un método. ¿Cuál? Echar suertes. Porque al echar suertes, bueno, listo. Es algo que hay alguien que está decidiendo quién va a sacar. Nosotros los cristianos somos conscientes de que lo hizo Dios. Ahora, piensa en esto. Se hace sorteo y tú no ganaste el sorteo. O sea, tú no vas a sacar. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Listo. No gané el sorteo. No tengo yo la chance de sacar. Listo. Saca tú. Y me da. Y no voy a hacer nada para que si la pelota venga, pueda defenderla. No, tú no vas a hacer eso, ¿no es cierto? No vas a hacer eso. Es verdad. Listo. No te tocó sacar. Te hubiese gustado sacar. Tener la ventaja de sacar. No te tocó sacar la pelota. Listo. Te toca recibir. Perfecto. Pues defiende. O sea, ahora, sé responsable, sé diligente y defiende esa pelota. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no has perdido nada. Solamente te tocó ahora recibir, en suerte, te tocó recibir el saque. Nada más. Ahora, con ese ejemplo nomás, les estoy mostrando lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque empezamos con la bendición, o sea, empezamos con el carácter de Dios y sus promesas para bendecir a aquellos que creen y confían en Él. Pero tampoco podemos ignorar, hermanos, nuestra responsabilidad delante del Dios de las suertes. Hemos visto, hermanos, en todo el libro de Josué, esta aparente tensión entre la obra soberana de Dios y la responsabilidad del hombre. Hay una aparente tensión. Para nosotros, naturalmente, parece ser una contradicción, pero hermanos, no lo es. La Biblia enseña que Dios es absolutamente soberano y también enseña que el ser humano es responsable por sus acciones. Enseña las dos verdades sin intentar resolver el aparente conflicto, porque en realidad no existe este conflicto. Simplemente no pensamos como Dios y eso tenemos que darnos cuenta. Nosotros, hermanos, no pensamos como Dios. Y por eso, para nosotros puede haber una contradicción. Pero es precisamente porque creemos en el Dios de las suertes, solamente porque creemos en el Dios soberano, que podemos obedecerle, que podemos vivir conforme a su voluntad. Porque sabemos, hermanos, que dependemos de Él, dependemos de su carácter, dependemos de sus promesas, dependemos de su palabra. No dependemos de nosotros. Obedecemos, hermanos, basados en el carácter y la palabra de Dios, como ya vimos en el estudio pasado. Aquí vemos que aún adorando al Dios soberano en Silo, hermanos, en el lugar donde estaban allí en el tabernáculo, aún confiando en que Dios iba a guiar las suertes, algunos israelitas tenían que ser empujados a obedecer. Esto hemos visto desde el principio del libro, desde el primer mandamiento que Dios le dio a Josué en el capítulo 1. Hermanos, los hombres tenemos que obedecer al Señor. Y esto es lo que Dios le dijo a Josué. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Josué esto: mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, Dios había prometido a ese pueblo, de hecho, Dios le había prometido a Abraham que su pueblo, después de 400 años, iba a tomar la tierra. Pero Dios iba a cumplir esa promesa, Dios iba a cumplir esa promesa. Pero a la vez, Dios manda a los hombres a obedecerle. Entonces, estos hombres fueron mandados a la tierra. ¿Por qué? Como Dios dijo en el siguiente versículo, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y después, ¿qué hizo Dios con Josué? Lo animó. Y también animó a todo Israel a que iba a estar con ellos todo el tiempo. Y por eso todos ellos no tenían que desmayar en ningún momento ni desanimarse. ¿Y qué sucedió, hermanos? Vemos, Dios cumplió su palabra, Dios peleó por su pueblo. Primero abrió el río Jordán de manera milagrosa para que todos pudieran pasar. Después Él derribó los muros de Jericó. Más adelante detuvo la rotación de la tierra para que pudieran tener más tiempo en el día para destruir al enemigo. Hermanos, vemos que Dios peleó por su pueblo. Él hizo la obra. Pero en cada instancia, hermanos, ellos tenían que levantarse para obedecer y hacer su parte. Tenían que levantarse para cruzar el Jordán. Y no quedarse atrás diciendo, no voy a entrar allí porque quién sabe si el agua va a continuar siendo detenida cuando yo cruce. No, dijo, no, Dios está abriendo Dios ha abierto el agua aquí, tengo que pasar. Tenían que levantarse para atacar Jericó cuando los muros se cayeron, aún sabiendo que el rey de Jericó tenía hombres fuertes de guerra esperándolos. Tenían que levantarse para atacar al enemigo cuando Dios juntó al enemigo en varias coaliciones para que fueran destruidos muy rápidamente. Hermanos, estos hombres tenían que pelear. No podían sentarse en sus tiendas sin hacer nada, siendo negligentes. Y hermanos, aquí exactamente vemos lo mismo. Aquí vemos la exhortación en el versículo 3, fíjese. Josué exhorta a los hermanos, a los hermanos israelitas ahí en el versículo 3. Fíjese lo que dice. Jorge, léelo por favor. 18, 3, sí. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de sus padres? Entonces, ¿se dan cuenta allí? Entonces, la negligencia no fue permitida porque Dios les había dado ya la tierra. Lo que Él había prometido, en lo que Él había hecho. Ellos, hermanos, no tienen excusa por su negligencia. Entonces, Josué mandó a los varones a que reconozcan, describieran la tierra, regresan a Josué. Y entonces, ¿qué sucedió? Echaron suertes para dividir la tierra. Y aún así, después de haber recibido su herencia por medio de las suertes que Dios había guiado, cada tribu, hermanos, tenía que levantarse e ir a ese territorio. Porque ¿a dónde estaban ellos? Estaban en Silo. Todos se habían reunido ahí, ¿no? Pero ahora salió la suerte y ahora, listo, agarra tus tereques, como se dice, agarra tus 4 cosas y te vas para allá, a plantearte allí y echar fuera al enemigo que todavía estaba allí. Cosa que, por cierto, recordemos que ni Judá, ni Efraín, ni Manasés hicieron de manera perfecta o no hicieron de manera completa. Ahora, aquí tampoco vemos el ejemplo de Dan. La última tribu que recibió su herencia, fíjense. Leemos de su suerte, su porción, empezando en el versículo 40 del capítulo 19. Vaya allí conmigo. Y allí se enlista lo que debería haber sido su territorio. Fíjense, lo que Dios le había dado. Y después, en el versículo 47, miren lo que dice Gili. Les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Y tomándola, la hicieron a pie de buscarla. Y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Ahora, hermanos, aquí la traducción es un poquito difícil de tener. Leemos que les faltó territorio a los hijos de Dan, ¿no es cierto? Eso es lo que leemos. Y por eso subieron a tomar Lesem, dice el texto,
una ciudad que está más al norte, fuera de su territorio. Dice que conquistaron y la nombraron Dan. De hecho, hermanos, si ustedes buscan en sus partes de atrás de sus Biblias, donde están los gráficos, la geografía de Israel, si ustedes si se percatan, no sé si pueden, echen un ojo a la parte de atrás de sus Biblias, fíjense. Fíjese dónde está, no te trajeron la figurita, Gabriel. Tanto libro. Fíjense, ya. Entonces, fíjense, ahí está. Hay un gráfico que dice las 12 tribus de Israel. ¿Lo vieron? ¿Está en ese gráfico? Tú estás en ese gráfico. Tú no me digas que tienes un gráfico ahí, Gilly. No me digas, me estás mintiendo. No puede haber un gráfico ahí. No puede haber un gráfico. No puede haber un gráfico. Ok, entonces, ahora fíjense, hay un gráfico ahí atrás. Fíjense que Dan, ¿ya ubicaron a Dan? Sí. ¿Vieron que Dan está en dos lugares? En el norte hay un Dan. ¿Sí lo ven? Y más al sur hay otro Dan. ¿Lo ven ahí? ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que ustedes encuentran entonces en el texto, ¿ok? Entonces, como dije, hay una traducción un poquito difícil de tomar, que es que le faltó territorio a los hijos de Dan y por eso subieron a Lesem, una ciudad al norte, fuera de su territorio, a conquistar y nombraron también allí Dan. Ahora, hermanos, volvamos al texto. Pero la idea aquí no es que podían conquistar ese territorio que Dios les había dado, que no tomaron estas ciudades y la tierra de las cuales leemos aquí, sino que partieron de su herencia y se fueron al norte para encontrar un lugar más fácil. ¿Ok? Esto es lo que realmente quiere decir el texto. De vuelta, no se trata de que Dan... resulta que se encontraron de que el territorio que le tocó era muy chiquito y entonces fueron a conquistar un sector que todavía no había sido conquistado en el norte y se fueron para allá, una parte para... No. Lo que sucede aquí es que ellos no conquistaron su territorio y se fueron a un lugar donde no había nada que conquistar. ¿Por qué? Porque para Dan eso les fue más fácil. Ustedes pueden estudiar en el libro de de Jueces después. Yo os quiero animar que lo hagan. Vayan a Jueces después, al capítulo 1 y el capítulo 18, para entender la desobediencia de Dan, que ellos no tomaron posesión de la tierra que Dios les había dado. ¿Ok? Leemos de las tribus y parece que sí tomaron territorio, aunque no perfectamente tampoco, como vemos en el libro de Jueces. No tenemos que ver en detalle todo su territorio de los 7, ya lo leímos. Ya vimos en cuanto a Dan, también hemos leído que Benjamín recibió una buena porción, no tanto como Judá y los hijos de Josué, pero también algo grande. Y Simeón, interesantemente, hermanos, no recibió un territorio como tal, sino solamente ciudades dentro del territorio de Judá. Esto lo vemos en el capítulo 19, en el versículo 9, y si quiere vaya conmigo allí. Vaya al capítulo 19, versículo 9. Blanca, ¿lo puedes leer? De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la Judá. Ahora, no menciona el por qué aquí, pero si recordamos la historia, hermanos, Simeón y Leví, espero que todos se acuerden de este asunto escandaloso en la familia de Jacob. ¿Se acuerdan que Simeón y Leví fueron maldecidos por su padre Jacob por lo que ellos hicieron en Siquem, cuando mataron a todos los hombres después de haberles dicho que debían circuncidarse si querían casar sus hijos con sus hijas? ¿Se acuerdan que Dina fue violada y entonces allí
Simeón y Leví querían vengar a su hermana, hicieron toda esta cuestión, ¿se acuerdan? Entonces, Jacob, en su lecho de muerte, cuando él está profetizando, Jacob, en su lecho de muerte le dice a estos dos, a Simeón y Leví, les dice, los esparciré en Israel. Ustedes lo pueden leer eso en Génesis 48. Y sucedió, porque Leví tampoco recibió ninguna porción de la tierra física, sino que vivía en medio de las demás tribus como siervos de Jehová. Vemos lo mismo con Simeón aquí. Él también fue, en este sentido, fue esparcido. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios, el Dios de las suertes, el Dios soberano que controla todo, aun cuando parece que no. Pero la lección bíblica repetida aquí en nuestro pasaje, hermanos, es que no hay excusa para la negligencia. La creencia en el Dios soberano no nos permite ser perezosos. Es como la excusa de, pastor, no pude asistir a la iglesia hoy porque Dios no me dio las fuerzas para levantarme de la cama. Dios no me ayudó a venir. ¿Ok? Ahora, con la excepción, por supuesto, mis queridos hermanos, de que alguien en verdad está enfermo o con una condición física que literalmente no le permite levantarse de la cama, espero que podamos ver que ese tipo de afirmación es un error. Tú tienes la capacidad de levantarte de la cama. Tal vez no quieres, claro. Yo comparto ese sentimiento a veces en las mañanas también. ¿Ok? Tal vez es difícil asistir a la iglesia, tal vez es más cómodo quedarte en cama y a lo mejor buscarte una predicación en línea. Pero no eches la culpa a Dios. Tu negligencia es tu pecado. No es porque Dios no te ha dado el poder. La creencia en el Dios soberano es que nos da la capacidad de ejercer nuestra voluntad, que ya hemos sido redimidos por Dios y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo y de esa manera poder hacer lo que Él nos manda. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos decir, no, es que el Dios soberano, usted sabe, pastor, el Dios es soberano. Y el Dios soberano lo ha escondido, pero en la providencia el Dios soberano mostró de que yo hoy no podía ir a la iglesia. Por esto, por esto y por esto. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Porque ese Dios soberano, si realmente nosotros creímos en Cristo, Él ha cambiado nuestra voluntad. Él ha redimido nuestra voluntad. Ahora podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y nos ha dado su espíritu para obedecerlo. Así que tengan mucho cuidado, hermanos. Y no solamente en cuanto a levantarnos para venir a la iglesia el domingo, obviamente, o levantarnos para venir a su tiempo a la iglesia el domingo, sino que es la verdad en todas las áreas de la vida. Hermanos, Dios es soberano, Él controla todo, pero también eres responsable para obedecer lo que Él te ha mandado. Así que, por lo tanto, no seas negligente. ¿Ok? Muy bien. Hasta allí, ¿alguien tiene una pregunta? Permítame darles unas aplicaciones de este texto. En este sentido, hermanos, primero tenemos que meditar aquí en algunas aplicaciones de este pasaje para nuestras vidas. Primero, dando gracias a Dios por la oportunidad de entender su palabra y saber que sí se aplica a nuestras vidas. Tal vez no ha sido fácil estudiar estos dos capítulos de Josué. Tal vez en algún momento lo has leído y tú dices, ¿cómo hago para sacar carne en estos huesos, no? Tal vez al principio algunos pensaron que no había mucho que aprender en esta lista de ciudades, ¿no es cierto? Y tribus, pero si se dan cuenta la palabra de Dios es viva y eficaz y cada parte es poderosa e inspirada y útil para los hijos de Dios. Ahora, este pasaje, hermanos, nos enseña que creemos en el Dios de las suertes. Y eso es lo que se afirma en estos capítulos. Creemos en el Dios de la suerte. O sea, creemos en el Dios soberano. Creemos en el Dios que controla todo, todo, todo. Y a todos. Vivimos delante de Él. Aquí las suertes fueron echadas delante de Dios, delante de su presencia. Y hermanos, escúchenme, escúchenme. Así vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, todo el tiempo
vivimos delante de la presencia de Dios. Por eso tenemos que obedecerle, confiar en Él y recibiremos la bendición. Hermano, no espere estar delante en un altar o delante de un juez. No espere una asamblea de iglesia para entonces ahora decir, bueno, los que sacan la suerte aquí ahora sí va a tomarlo en serio, porque aquí estamos delante de la presencia de Dios. Hermanos, no espere eso. Sobre todo nosotros, los cristianos, ya estamos en la presencia favorable de Dios por la obra de Cristo. Acuérdense, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros vivimos, nos movemos y somos delante de su presencia. Por eso tenemos que obedecerle y confiar. Confiamos en Dios que hace la obra, pero también tenemos nuestra parte y por eso no podemos ser negligentes. Ahora, hermanos, en ese tiempo, Josué echó las suertes en donde había erigido el tabernáculo, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, enfatizando la obra soberana de Dios en repartir estas 7 tribus. Josué quiso mostrarse como lo que era, un instrumento. Le quiso mostrar al pueblo, lo que salga aquí, entre comillas, en suertes, acuérdense, no es suerte porque estamos delante de la presencia de Dios y Él ha escogido un territorio para ustedes. Y hermanos, hoy en día sabemos que la presencia de Dios con su pueblo, por lo tanto, no está limitada a un lugar físico, no está limitada a un edificio. Es verdad, nosotros disfrutamos de manera especial la presencia y la bendición de Dios cuando nos reunimos como hermanos en el día del Señor en la iglesia, ¿no es cierto? Pero no dependemos de un lugar físico para saber que estamos viviendo delante de su presencia y por lo tanto que tenemos que obedecerle y por lo tanto que tenemos que ser diligentes. Y es por eso que esto es muy práctico. Cuando vamos a tomar decisiones, tenemos que recordar que nunca las tomamos solos, hermanos, sino que lo hacemos ante la presencia del Dios de las suertes. Esto no significa que echamos suertes para ver lo que Dios quiere que hagamos. Tampoco ponemos vellones de lana, y espero que se entienda lo que estoy diciendo, y si no, lo voy adelantando un poco. Con eso me estoy refiriendo a la historia de Gedeón, cuando Dios le dijo que Gedeón iba a salvar a Israel y que iba a usar entonces a Gedeón y le dijo, levántate, toma a los varones de Israel para que luches contra el enemigo. ¿Y sabe qué hizo Gedeón, Blanca? Gedeón le pide una señal a Dios. Claro, Gedeón era un cobarde. Era un cobarde. Bueno, en cierto sentido yo me identifico un poco con Gedeón. Tampoco es que yo sé que me ven pepudo, me ven fuerte, pero no soy así, hermano. Esto es exterior nomás. Hermano, es verdad. Pero Gedeón, claro, estaba acorralado de enemigos, más una mala palabra de Dios en sus oídos, porque en ese tiempo no se estaba predicando bien la palabra de Dios. Y Dios lo llama a Gedeón y le dice, tú vas a ser el salvador de este lugar. Gedeón dijo, yo, Señor, si tú quieres que yo sea ese, entonces por favor, mira, voy a poner aquí un vellón de lana en la noche y quiero que si yo soy yo, tú me des una señal y quiero que mañana estuviera mojado el vellón y toda la tierra seca. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Ok, le hizo la señal. Claro, Gedeón dijo, ay, pero qué bruto que soy. ¿Cómo voy a pedir esa señal tan fácil? ¿Cómo le voy a pedir eso tan fácil? Yo pongo un pedazo de lana ahí y si alguien me escuchó mi oración, se metió en la noche y mojó la lana. Qué bobo que soy. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? No, pues, ahora sí, Señor, te pido otra señal. ¿Qué señal le pidió a Dios? Le dijo, quiero que todo lo demás esté mojado y ahora esté seco. A ver, vecino, si me estás escuchando, dijo, a ver, si me estás escuchando, a ver, quiero que toda la tierra esté mojada y que el vellón esté seco. Y para Dios no hay nada imposible. Ok, lo hizo. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Bueno, me tocó la suerte. Pero no le tocó la suerte, le tocó un llamado. Hermanos,
La Biblia registra que Gedeón lo hizo, pero tenemos que entender, hermanos, que lo hizo en falta de fe. Eso no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo a pesar de que muchas veces en las iglesias enseñan este tipo de cosas. Enseñan la teología de señales. Le piden a Dios señales y se le dice a los grandes, a los jóvenes, ¿tú ya le has pedido una señal a Dios? Pues pídele una señal. Pero eso sí, si tú le pides una señal, luego obedece. Se le enseña a los hombres, a las mujeres de la iglesia a que le pidan señales a Dios. Y eso está completamente en contra de la palabra del Señor. No probamos a Dios así. Hermanos, Dios dice, pruébame. Dios dice, pruébame. Pero cuando Dios dice, pruébame, es pruébame en base a lo que he dicho. No en base a lo que no he dicho. Dios no tiene ningún problema de ser probado. Por eso justamente Él dice, pruébame. Pero en base a lo que yo he dicho. Bueno, aquí entonces este tipo de pedir pruebas al Señor no es un buen ejemplo porque es una prueba con falta de fe. Y Dios, hermanos, lo que encontramos en ese pasaje es que Dios es misericordioso y responde. Pero porque Dios es misericordioso, solamente lo es. Así que no confiamos en las suertes, no confiamos en vellones que ponemos para ver si Dios realmente va a hacer lo que dice que va a hacer. No tenemos que hacer eso, hermanos. La idea es que tomamos decisiones reconociendo que lo hacemos ante la presencia del Dios soberano. No echando suertes, sino confiando en y obedeciendo a su palabra. Porque no necesitamos las suertes hoy en día, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios escrita. No tenemos que echar suertes. Ya tenemos la palabra de Dios escrita. Hermanos, tenemos el Espíritu que mora en nuestros corazones, que testifica de lo que Él ha escrito en su palabra. Y dice, hermanos, si usted no sabe qué decisión tomar, porque en verdad parece algo nublado lo que viene, no tiene que echarlo a la suerte. Tiene la palabra, tiene el Espíritu de Dios, pero también tiene el Espíritu de Dios regado en el pueblo de Dios, con la cual puede pedir consejo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el camino a seguir? De la cantidad de aplicaciones que yo puedo encontrar en un principio bíblico o en los consejos. Pues mi hermano, siempre la guía va a ser Jesucristo, porque Él es la luz. ¿Por qué digo esto? Si quieren vayan por favor conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vaya conmigo allí, Hebreos 1:1. 1:1. Os léelo por favor. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado. Nos ha hablado por el y por quien así mismo hizo el universo. Gracias. Hermanos, este versículo es importantísimo. Dios ha hablado muchas veces. Amén. Dios ha hablado de muchas maneras. Amén. El echar suertes era una manera en la cual Dios hablaba. ¿Se dan cuenta? Por eso que el echar suertes en el Antiguo Testamento, delante de su presencia, era la manera de que Dios estaba hablando. Y si Dios estaba hablando, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Ok? Dios ha hablado también por medio de los profetas. ¿Ok? Ahora, Él usó suertes para mostrar su voluntad a su pueblo. ¿Ok? ¿Era válido antes? Sí, pero ahora no. Porque el texto dice claramente que ahora Él ha mandado a su Hijo y en estos días nos habla por su Hijo. Hijo a quien constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, el cual siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Dice el texto de Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero de más excelente nombre que ellos. Hermanos, no necesitamos las suertes porque ya tenemos al Hijo, tenemos al Verbo de Dios, tenemos al Cristo, tenemos su palabra. Encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios y su voluntad para poder tomar decisiones en Cristo. Y el Espíritu de Cristo reposa en la Escritura. Y la cosa más importante que el Hijo nos enseña es quién es Dios. Por eso leí los siguientes versículos de Hebreos capítulo 1. Porque no es simplemente que ahora Dios habla por su Hijo en vez de por suertes, sino que lo importante es lo que dice por medio de su Hijo. Dice el texto, hermanos, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Nos revela quién es Dios. Yo les decía, ¿cómo poder tomar decisiones? Hermanos, tomamos decisiones que nos acerquen más a Dios. Si esa decisión es guiada por Cristo, pues hermanos, Cristo nos va a acercar más a Dios. Entonces, usted tiene que tomar una decisión que parece estar nublada. Haga una decisión basada en la palabra de Dios, y si esa decisión está basada en la palabra de Dios, es una decisión que lo acercará a Cristo y es una decisión que lo acercará a Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros ahora, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y sabemos cómo lo hizo, ¿no es cierto? Él se encarnó, Él vivió perfectamente bajo la ley, cumplió el pacto de obras que tú y yo no pudimos obedecer, murió en la cruz por nuestros pecados, pagando el precio que nosotros merecíamos, la ira de su Padre, la muerte eterna, la recibió Él. Por eso que Cristo dijo, consumado es. Cuando murió en la cruz y después resucitó y se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Él resucitó, Él ascendió en su exaltación y Él reina. Él es quien reina. Por eso es que Él es el soberano. Él es quien tiene que tener autoridad en tu vida. ¿Lo ves? Así que yo te pregunto, ¿has oído lo que el Hijo te dice? No tienes que echar una moneda al aire. Escucha lo que el Hijo te dice. Lee su palabra, lee lo que Cristo hizo y hazle caso a Él. Reconoce tu necesidad de Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en la justicia de Cristo y pon todos tus oídos a Él, porque Él es el profeta que Dios siempre planeó y que Dios ha puesto para nosotros. Y cristiano, recuerda siempre que vives ante la presencia de Dios. Vives ante el Dios soberano. Por lo tanto, esto significa en primer lugar que Él te bendice. Mi querido hermano, Él controla todo para su gloria y controla todo para tu bien. No hay nada en este mundo ni en tu vida fuera de su control. Así que el Dios que puede controlar aún las suertes, puede controlar también cada detalle en tu vida también. Y por eso, hermanos, por eso no hay excusa para ser negligentes. Sino que nuestra confianza en este Dios tiene que impulsarnos a nosotros a levantarnos y vivir en obediencia a la voluntad escrita de Dios. No tienes que adivinar lo que es. No tienes que adivinar cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ha sido escrita en su palabra. Y por medio de su Santo Espíritu, tú puedes ser guiado en esa palabra. Entonces, hermanos, salgamos de aquí confiando en nuestro Dios, confiando en el Dios de las suertes. Escucha, hermano, escúchame. Cualquier cosa que te suceda, que parezca azarosa, por favor, ahora entiende esto. Dios decidió eso para ti. Dios decidió eso para ti. Hermanos, espero que algún día cuando nosotros estemos a punto de morir, le podamos decir a nuestros hijos,
Hijos, escuchan. Dios me está matando. Que tengamos la confianza plena de que podamos decir eso. Que tengamos la confianza plena de decirle a nuestros hijos, hijos, un día Dios me va a matar. Pero quiero que entiendas de que no tenemos derecho ninguno de enojarnos con Dios. Porque Dios es el juez. Y Él es buen Dios. El problema no es Dios, el problema soy yo. Yo merezco la muerte y merezco que Él me mate. Pero Él mismo me ha dado a su Hijo para darme el perdón de los pecados. O sea, Él me mata físicamente, pero Él me da el perdón de mi alma. O sea, Él me ha dado más, me ha dado mejor. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Esto es solamente un ejemplo de cosas que tenemos que entender esto. Yo no sé lo que te va a pasar ahora cuando salgas de la puerta. Puede ser que nos agarre el terremoto, que supuestamente todos están esperando que llegue. Ya. Vayamos, refugiémonos en la casa del arquitecto, porque seguramente va a ser bien parada. No va a ser casa de herrero Cochivepal. No, corramos ahí. Ahora, ¿y si Dios te mata? ¿O si Dios te hiere? ¿O si Dios te encierra en medio de todas esas piedras? Que podamos decir con convicción, Señor, esto tú quisiste para mí. Porque no hay nada a la suerte. Hermanos, que sacamos de acá con esa convicción de que no hay nada a la suerte. Aún lo que echamos a la suerte o lo que es al azar, es Dios quien ha decidido eso. Y que podemos decirle a eso, amén. Amén. Y decir, gracias Señor, porque ahora sé que esto tú lo planeaste. Parece azaroso ante los ojos de todos, incluso míos, pero me muevo delante de tu presencia. Así que está bien, tú tienes todo el control, tú eres soberano, pero tú también eres fiel. Tú amas a tu pueblo, por lo tanto voy a descansar en ti. Cada segundo de mi vida voy a descansar en ti. Amén. Amén. Como conclusión, hermanos, cuando cuando te das cuenta de que vives ante la presencia del Dios de las suertes, puedes disfrutar su bendición mientras le obedeces. Amén.